Tenía muchas ganas de venir este año, pero para mí, como os decía, siempre es un reto venir a la ordinaria porque me obliga, en cierto modo, a adaptar las cosas que hago a un contexto que es un contexto muy exigente, porque yo creo que es el más superficial de los congresos a los que jamás he asistido, ¿no? Superficial lo digo como reto, porque no es fácil estar a la altura de la superficialidad de este congreso. Y estaba leyendo el call y de repente apareció esa palabra, superficial, y dije, voy a coger esto como estímulo para intentar llevarlo a la investigación que estoy haciendo. De ahí el título tan largo. Este congreso, entre otras cosas, también permite poner títulos largos y pretenciosos. Nanoarquitecturas entre el planeta y tu intestino, tejidos, superficies, texturas y textos. Tejidos es una palabra que he incorporado a última hora y quiero empezaros a hablar precisamente del tejido en el que yo estoy haciendo investigación. Llevo unos años dedicándome a investigar en gastronomía y en cocina, ¿vale? Pero antes de entrar en materia, me gustaría simplemente, como hacen mis alumnas, repasar, que creo que es muy pertinente, las definiciones que da la RAE de algunos de los conceptos que voy a manejar, ¿no? El concepto de superficie, del que extraigo esa definición, esa acepción de extensión de tierra. El concepto de superficial, que está o se queda en la superficie, aparente, sin solidez ni sustancia, frívolo, sin fundamento, como la ordinaria. El concepto de textura, que me gustaría extraer esta otra acepción de la textura como una operación de tejer. Y el concepto de textilidad, que es un concepto igual un poco más complejo, pero que habla precisamente de que la materialidad no es algo que es, sino que es algo que acontece, ¿vale? El tejido en el que yo estoy trabajando en gastronomía y en cocina en el País Vasco es básicamente un tejido productivo, con un alto componente que ellos llaman TEC. Los vascos son muy pretenciosos titulando las cosas. Lo que tenéis ahí yo estoy en Madrid, en la tierra de la libertad. Esta foto que os he puesto ahí es de hace exactamente 2 días. Es un congreso que está teniendo lugar en este mismo instante en Bilbao, titulado The Food Global Ecosystem, Powered by Basque Country, ¿vale? Y lo que tratan de hacer es un proyecto, dicen, público-privado, compuesto por más de 60 empresas, con el que Euskadi busca atraer proyectos de innovación, talento, emprendedor y startups en las vertientes tecnológicas del ámbito agroalimentario. Y aquí va el listado, ¿no? Agritech, Foodtech, Gastronomitech. Pues eso, Agritech, Foodtech, Gastronomitech. El tejido es un tejido tech. Esta es la foto una foto que me fascinó, sobre todo por el tamaño que tenía el plato que está detrás. Y empecé a jugar un poco con ella, cambié un poco el frame y podíamos titular este plato o llamarlo ensalada de rabanitos, flores comestibles y consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Arantxa Tapia, ¿vale? Este es el tejido en el que estoy haciendo investigación. Hablábamos de Arantxa Tapia como un ingrediente más de un plato, ¿no? Y esto me hizo pensar mucho en las escalas. Estábamos hablando también ahora en la comida, cómo ha cambiado nuestra concepción de la escala con el COVID, ¿no? Cómo lo pequeño y lo grande se han ido volviendo indiferentes uno de otro, pero también indiferenciados, ¿no? Cómo las escalas se han trastabillado, ¿no? Y hablando de escalas, a mí me venía a la cabeza películas que vi cuando yo era pequeño, como esta de Woody Allen, ¿no? Donde Woody Allen es un espermatozoide, o esta otra de Érase una vez el hombre, título ahora que sería políticamente incorrecto, pero sobre todo la de Cariño, he encogido a los niños. Intentar ver el problema al que nos enfrentamos igual desde otras escalas, ¿no? Aquí está el documental de los AIMS, que lo trabajó, luego me referiré a ellos y a ellas, la Oficina de Innovación Política, donde básicamente se trataba de hacer un zoom in y un zoom out para, elevando potencias de 10, ver lo más grande y lo más pequeño a partir de esta escena que tenéis aquí, que es una escena de un picnic en un parque de Chicago, ¿vale? Esta escena tenía una clara este documental tenía una clara direccionalidad, ¿vale? El trabajo que hicieron a continuación con esto
los y las de la Oficina de Innovación Política fue una especie de proyecto casi benjaminiano, ¿no?, de tratar de establecer una red de conexiones a partir de los elementos que quedaban fuera de ese relato de las escalas, que va de lo más pequeño a lo más grande con una direccionalidad precisa. Todo lo excluido podía formar una especie de red de asociación que tenía sentido, que era una narrativa paralela, la narrativa de lo que la historia oficial, como se decía en el Angelus Novus, dejaba en los márgenes, ¿no? Me parece un proyecto súper interesante el de la Oficina de Innovación Política, y la confrontación de las dos fotos es muy llamativa. Primero porque la foto de abajo se hizo en un estado prepandemia y la foto de arriba es una foto que ya es prácticamente un cliché de la foto que se saca en pandemia, ¿no?, respetando las distancias de seguridad y las mascarillas. Pero obviamente lo que arriba tiene una direccionalidad clara hacia lo tech, abajo queda mucho más desperdigado, y hay también un descentramiento de lo humano como el componente esencial de este cuadro, ¿no? Pero lo que me sedujo de la propuesta de las ordinarias fue precisamente intentar pasar de las escalas a las superficies, a ver si entre el discurso oficial y el discurso marginal se podía establecer algún tipo de transversalidad. Escalas. No es lo mismo ver la Tierra como estamos viéndola arriba o ver la Tierra como estamos viéndola abajo. Me acordaba de la ponencia de Diego, porque probablemente la visión de arriba es una visión oculocéntrica, es decir, es una visión pensada para ser vista. La de abajo no es tan oculocéntrica y probablemente tendríamos que desarrollar otros sentidos más cerca de lo textural o de lo táctil para poder aprender ese objeto. Jerry es una película que me fascinó. Es una película, no sé si la habéis visto, es una película que se puede definir como una especie de teatro absurdo, ¿no?, donde dos personas están caminando por un bosque y terminan perdiéndose en una superficie de, digamos, declinaciones o versiones de la Tierra diferentes. Sin solución de continuidad se pasa de un bosque a un desierto de sal. Lo que me interesó de Jerry es precisamente su deslocalización. La capacidad que tenía Jerry de recorrer distintos tipos de tierra en sentido material, sin que hubiese una conexión lógica, geográfica, sino simplemente formal entre estos pequeños, estas pequeñas declinaciones de la tierra o de lo terrenal. Y llevando un poco la película Jerry, o utilizando Jerry como metodología, intenté pensar cómo se pueden recorrer, o cómo podía yo recorrer las superficies que habitualmente recorro en mis investigaciones sobre gastronomía y cocina de otra manera, con otro tipo de caminar. Y recordé una cosa que la tenía muy prendida en el cerebro de pequeño. Yo soy de familia de paragüeros y yo recuerdo perfectamente los muestrarios de telas de paraguas que traía mi madre a casa. Y yo los recorría con los dedos. Y me gustaba recorrer la tela y pasar de la tela a una especie de papel satinado, que era una transición hasta tocar la siguiente tela. Y esta forma siempre la he tenido ahí como una especie de gestal, ¿no?, una forma muy, muy potente. Y lo que he tratado de hacer estos días son muestrarios, básicamente. Muestrarios de distintos elementos que componen las distintas escalas de la gastronomía, ¿de acuerdo? Un muestrario, por ejemplo, de la tierra entendida desde la concepción oculocéntrica, ¿no? Y pensar en cómo o qué tipo de gentes dentro del campo de la gastronomía están empezando a recorrer esas superficies de manera novedosa, rompedora, original. Superficiales sería el nombre que le podríamos atribuir a estos colectivos. El primer superficial o el primer colectivo de superficiales que me interesa es el colectivo de los forrajeadores o las forrajeadoras, que es gente que en esta fase de asilvestramiento de todo resulta más o menos predecible, pero llevan mucho tiempo recorriendo la tierra de una manera absolutamente fuera de todos los cánones, intentando aprovechar, no cultivar nada, sino aprovechar
aquello que la tierra ofrece, ¿vale? Por tanto, estos serían el primer colectivo de los superficiales. Aquí tenéis un ejemplo, que es un restaurante de los más reputados del mundo. Es un restaurante danés que se llama Noma. Noma es Nordic Mat, comida del norte, y es como una especie de llevar a un discurso casi épico el tema del forrajeador, ¿no? El chico este que tenéis aquí es René Redzepi, el chef del restaurante Noma, ¿no? Es hacer lo que se ha hecho de toda la vida, pero con un componente retórico, épico, de superhéroe de los forrajeadores, ¿no? Esto se da muy a menudo, sobre todo en la cocina de élite. Como podéis ver, los platos que hacen tienen cierto efecto mimético con aquellos territorios que recorren, ¿no? La tierra, nuevamente, pero a otra escala, a una escala más táctil, a una escala más micro. Ahora mismo los estudios del suelo, los soil studies, tienen una importancia extraordinaria, no solo en gastronomía, sino en otro tipo de ámbitos más académicos, yo sí. Una de las superficies que más me ha llamado siempre la atención cuando he estado en cocinas es el silestone. La cocina que tenéis ahí es una cocina en la que yo he pasado muchas horas, es la cocina del restaurante Mugaritz, y es una cocina hecha de arriba abajo de silestone. El silestone a mí me recuerda mucho aquello del cubo blanco, ¿no? Aquel cubo en el que todo puede suceder, porque después de que suceda algo, inmediatamente se limpia. ¿Y cómo se limpia? Se limpia así. Pues tendría que estar aquí, pero no veo el vídeo. ¿Me podéis ayudar, por favor, con el vídeo? Tenía un vídeo, pero no consigo reproducirlo. ¿Pero cuál es? Joder, pues estaba aquí, estaba abierto. Ah, estaba abierto. Sí, lo tenía abierto, pero no lo vi. Está en el navegador. Está en el navegador. Sí, está ahí en Instagram. ¿Vale? Gracias, Antonio. Esto es un vídeo de los cocineros y stagiaires de Mugaritz cuando limpian el silestone. Hay como un intento casi de una agresividad extraordinaria de asepsia, ¿no? Hay que borrar lo que hemos cocinado previamente. Y la cocina queda inmaculada después de que termina esta especie de performance o coreografía que se repite diariamente después de cada uno de los servicios, el servicio de mediodía y el servicio de noche. Esto puede suceder perfectamente a las 2 de la mañana, ¿vale? Pero me llamaba mucho la atención esta cosa de lavar, ¿no? O limpiar la cocina con fruición. Por tanto, superficies, el silestone. Mugaritz es un restaurante que trabaja mucho con las texturas. De hecho, su especialidad es la texturización. Ellos llaman a la textura el sabor más importante. Ahí tenéis unos cuantos platos. Yo pregunté a un colega de Mugaritz cuáles eran los platos más paradigmáticos en materia de textura, aquellos platos que más innovaban en materia de textura del restaurante, y me vino a hablar de estos platos. No voy a detenerme en ellos. Quizás el primero es el más significativo, son unas piedras comestibles. Son unas piedras que están embadurnadas de caolín, se secan y parecen piedras. Entonces es el trampantojo de toda la vida, ¿no? Pero es un restaurante que ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a las texturas. Por tanto, yo los consideraría también superficiales, porque tratan de trabajar en esas superficies. Este es un texto escrito por la gente de Mugaritz en un libro que publicaron hace 2 años titulado Puntos de fuga, donde se habla de texturas, ¿no? De texturas también nos llenamos la boca, de gominolas, terrones y algodones de azúcar, de espinas de anchoas, de berberechos con restos de arena, de hielos secos, babas y mocos, de lenguas frente a otras lenguas, de pulgares succionados o uñas carcomidas por culpa de alguna manía, de besos como los de Cortázar llenos de flores y de peces. Bueno, Elena, no he traído la cereza, me la he olvidado en el restaurante.
iba a traer una cereza. Esto que veis aquí son microcerezas. Son imágenes de una cereza obtenidas con un microscopio óptico. Y esto que veis aquí son nanocerezas. Son imágenes de una cereza obtenidas con un microscopio electrónico. También son superficies de la gastronomía, pero son superficies que solo alcanzan aquellos que entran en la gastronomía desde la ciencia, que están empezando a hablar de una posible nanogastronomía o una gastronomía molecular, es decir, una gastronomía que se desarrolla en otros niveles, en otras superficies. Y la última superficie, y yo creo que es bastante relevante, sería la superficie microbiana. Y por eso decía yo, desde el planeta hasta el intestino, la gastronomía tiene una serie de capas, una serie de superficies que hablan de la complejidad del fenómeno más allá de lo que es nuestra definición de gastronomía o de cocina de sentido común, ¿no? La definición fenomenológica en el sentido que tú utilizabas antes el término, ¿no? Como cultura gastronómica o como puro placer sensorial, ¿no? Y el proyecto de las superficies era intentar pensar en un posible recorrido, como en la película Jerry, acompañados de Dora la Exploradora, por todas estas superficies de la gastronomía. ¿Para qué? Y esta es la parte final, la parte quizás más pretenciosa, más académica, más sistemática, si me permitís el término, para convertir la gastronomía en gastrología. Es decir, para convertir una actividad que está centrada en el nomos, en la norma, que muchos obedecen y unos pocos definen. Eso se ve cotidianamente en las cocinas. Las cocinas son una demostración diaria de obediencia y una exhibición diaria de autoritarismo, y pensar más en una gastronomía que se despliega a partir de el conocimiento de las distintas escalas, sin despreciar, desde luego, la escala de sentido común. Un ejemplo claro es la fermentación. Aquí tenéis distintas imágenes de procesos de fermentación, también a escala microbiológica. A mí, cuando hablo de fermentación y pienso en los superficiales de la fermentación, me viene la palabra fermentnación, la nación que constituyen aquellos que fermentan, ¿no? Una nación casi biopolítica o cosmopolítica, utilizando el término de Stengers. Una nación que se pringa las manos. Me vais a permitir leer esta cita de Sandor Katz, que es como el gurú de la fermentación, que yo creo que explica muy bien los distintos niveles o escalas o superficies en los que se está dirimiendo la fermentación como un proceso biológico, social, político incluso. La fermentación no se ha quedado obsoleta y tampoco es una moda pasajera, no es una moda de foodies. Es una fuerza vital que las culturas han aprovechado para crear alcohol, para generar sabores atractivos, preservar los alimentos en tiempos de abundancia para épocas de escasez, hacer que las plantas que de otro modo serían tóxicas sean seguras para comer, aumentar el valor nutricional y hacer que los alimentos sean más fáciles de digerir, mantener la salud y curar enfermedades, restaurar y diversificar nuestra microbiota, conservar y producir energía y regenerar la fertilidad del suelo. Es decir, la gastronomía está trabajando, la fermentación está trabajando en distintos niveles. A nivel de microbiota, a nivel de la calidad del suelo, a nivel, por supuesto, de la gastronomía, porque es una herramienta más en la gastronomía, incluso desde una concepción soleada, armónica, confortable de la gastronomía, que es lo que se llama el comfort food. Esto que hemos hecho la mayoría cuando hemos estado durante la pandemia, cuando hemos estado confinados. Hemos empezado a cocinar, pero hemos cocinado básicamente con azúcar, con harina, con levaduras, cerveza, etcétera. Todo aquello que nos protegía, todo aquello en lo que nos refugiábamos. La fermentación trabaja también a nivel de sostenibilidad, el compostaje, etc., etc., y también a nivel de cambio climático. Y ya voy terminando. La propuesta sería, siendo un poco pretencioso / sistemático, entender la gastrología como algo que no solo está ubicado en el nivel meso, en el nivel del sentido común, somos lo que comemos, eso ya se ha convertido en un tópico, sino tratar de llevar la gastronomía también a esos otros niveles, a esas otras superficies que podían posibilitar una concepción más holística de la gastronomía, ¿vale? Tanto a nivel macro, detrás del cambio climático está también la gastronomía, como a nivel micro, como a nivel nano.
La gastrología, por tanto, estaría en esos 4 niveles. La zona invisible sería la zona de lo nano. La zona de la innovación tecnocientífica sería la zona de lo micro. Desde que la ciencia irrumpe en la gastronomía cambia radicalmente, porque entran los porqués, que antes estaban absolutamente ausentes en la cocina, era todo mucho más empírico, mucho más experimental. A nivel meso, a nivel social, que es la perspectiva fenomenológica de lo que hablábamos, somos lo que comemos, y también a nivel macro, digamos, en una clave de problemas sistémicos, ¿no? Y esta es la propuesta, y como ejercicio casi mnemotécnico se podrían repetir estas frases, ¿no? Somos lo que comemos, somos cómo comemos, somos lo que come lo que comemos y somos lo que come nuestra microbiota. Pues esta lectura a mí me la ha facilitado mucho el empezar a pensar la gastronomía en términos literales superficialmente, como posible acumulación de distintas superficies que generalmente no se ven, ¿vale? Pues esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.